Vamos a hablar hoy de un tema un poquito diferente tal vez a lo que normalmente abordamos por estos medios. Vamos a hablar de la luna y de cosas que se han enseñado o se hablan sobre la luna, tanto cosas que se han mencionado en el pasado como cosas que están pronosticadas para el futuro en la luna. Aunque pareciera un tema no relacionado con lo que normalmente tratamos aquí, en realidad sí lo está y vamos a ir aprendiendo poco a poco por qué y cómo. Pero antes necesitamos compartir, llevarnos el enlace a esta conferencia en vivo por todos los medios y decirle a la gente, ¿no? Compartirle a la gente que hay una nueva información, que en esta nueva era de Acuario en la cual entramos desde el año 1962, hay un flujo de energía por estos medios de conocimiento muy diferente a lo que en el pasado se había compartido o se había enseñado. Estamos hablando de la enseñanza gnóstica para la preparación de la nueva edad o la nueva era. La nueva edad, porque en la nueva era ya estamos, pero la nueva edad de la humanidad. Nuevamente, por favor, sigan compartiendo y observando un poco, sobre todo en nuestras vidas, descubrimos pues unas altas y bajas en la energía, no sé si les ha sucedido. Y curiosamente por eso pensamos hablar de eso esta noche, para ver cómo esa energía o cómo esta tierra es regida por la luna o es, digamos, trabajada o equilibrada por las fuerzas lunares. Entonces la luna tiene mucho que ver en la vida humana, en cada uno de nosotros, desde el aspecto celular o físico hasta el aspecto psicológico, psíquico y hasta espiritual. Obviamente son tesis o es una tesis muy atrevida, podríamos decir, para personas con un pensamiento religioso o espiritual nada más, pero vamos a compartir enseñanza que tal vez les ayude a entender estos temas un poco mejor y cuál es realmente la importancia de todo esto, ¿no? Entender por qué nuestra energía sube y baja de acuerdo a la fase lunar es muy importante. ¿En qué fase lunar estaríamos ahora? Si alguien me puede ayudar, es septiembre 21 del año 2024. ¿Qué fase lunar nos estará rigiendo? ¿Y por qué? Nosotros lo notamos, por ejemplo, en las estadísticas de las páginas, porque administramos esta página y otras de negocios y grupos, etcétera, y vemos cómo precisamente hay etapas de la luna donde la gente no comparten, no comentan, nada pasa ni en las redes. ¿Por qué? Pero sin embargo hay fases lunares donde sí pasa muchas cosas, mucha actividad en todos los medios y de todas las formas, y económicamente también y todo, y la salud, porque ¿cómo es eso posible? Que nosotros viviendo en un planeta tan lejos de nuestro satélite lunar, sintamos esas influencias tan profundas, tan graves, que de hecho modifican, como decía, nuestro estado de ánimo y modifican circunstancias económicas, sociales y todo en la Tierra. ¿Por qué? Es una gran pregunta, no sé si lo han reflexionado. Les pedimos que nos ayuden a compartir también y que le den seguir aquí al botón de la página para que Facebook les informe cuando entramos en vivo y no tarden tanto en conectarse, sino que entren inmediatamente cuando les aparece ahí la notificación de Facebook, entren inmediatamente donde estén, en el coche, en el autobús, en su casa, en su oficina, donde sea, pueden entrar por cualquier medio, teléfonos, computadoras, etcétera, pueden entrar a ver el video en vivo todos los sábados. También los que nos escuchan en el podcast, sobre todo, ¿no? Importante eso, porque hay audiencia
constante en el podcast. Personas que desde hace años empezaron a escuchar los temas y ahora han llegado a entender un poco más de estos conocimientos de la gnosis y han empezado su cambio, porque uno para, no nada más es decir cambiar, tienes que tener una metodología para empezar tu cambio interior. Entonces hay personas que han escuchado, miles de personas han escuchado este conocimiento, pero son muy pocas las que ya han empezado su cambio. Tal vez mi pregunta para ustedes, para abrir, ¿no?, la forma de pensar diferente sería esa. ¿Ya iniciaron su cambio interior? O si no lo han iniciado, no están seguros, pueden decir, no, pues no estoy seguro de qué se trata ese cambio interior, qué tengo que hacer, cuál es el primer paso, etcétera, ¿no? Porque decía Lao Tse que para un viaje de 1000 millas habría que dar forzosamente el primer paso. Así también tal vez ustedes, los que les simpatiza este conocimiento, en cuanto al cambio deben dar ese primer paso. Y ese primer paso es preguntarse a sí mismo, ¿estoy cambiando? ¿Realmente estoy mejorando mi vida, mi ser, mi nivel de ser? ¿O no estoy cambiando? Y si no estoy cambiando, ¿por qué? ¿Qué necesito cambiar o qué necesito saber para emprender ese cambio? Porque los evangelios crísticos, refiriéndonos a la Biblia, así también como el Bhagavad Gita y todos los demás libros de la antigüedad, nos hablan de que el ser humano debe cambiar. Nos hablan del pecado original, un momento trágico en la historia de la humanidad y que la humanidad pues heredó todos esos, no, atómicamente toda esa degeneración. Entonces nos dicen que hay que cambiar. O sea, lógico, hay que cambiar. Todos observando hacia afuera vemos que la vida va muy mal. Vemos que Vladimir Putin, por ejemplo, dice, ahora ya estoy pensando a qué otro país voy a invadir. Dicen, pero tenemos bombas nucleares en las islas, en la isla cerca de Cuba para cualquier cosa rápidamente atacar a la capital de Estados Unidos y en cuestión de minutos la derribamos. Cosas así es lo que se habla en las noticias, de cosas que están pasando a nivel acá, ¿no?, de la política. Y la política es la que rige este mundo, lamentablemente. Entonces, si tenemos unos políticos con defectos psicológicos, con ataques de ira, impaciencia, etcétera, celos, pues no podremos tener un mundo pacífico, como es obvio. Entonces, es importante pensar en todo eso, observar a nuestro alrededor y saber que los seres humanos necesitamos cambiar. Y todo lo que nosotros les compartimos aquí es con esa idea de que abramos nuestra mente, ¿sí? Porque estamos acostumbrados a pensar como nos han codificado, como nos han programado desde niños. Cualquier cosa que se salga de esa programación la vemos como algo extraño, como algo que debemos conjurar, que debemos alejar de nosotros, cuando debería ser todo lo contrario. Debemos abrir nuestra mente para comprender todas las cosas que están pasando a nivel global y todo. No todo lo que está pasando en la vida te lo van a decir en tu historial de Facebook, tus amigos, no, para nada. ¿Sabían ustedes que hay un asteroide del tamaño de un estadio de fútbol que está alarmando muchísimo a los científicos? Porque tiene una órbita que se está acercando demasiado a nuestro planeta. Y todos los satélites, o todos los asteroides, es un asteroide, no un satélite, traen obviamente basura o tierra o rocas arrastrando y de vez en cuando estas penetran en la fase terrestre, dentro de la atmósfera. Y obviamente causan grandes cambios en el ecosistema, en los continentes, en la humanidad, ni se diga, y no estamos informados, no sabemos qué hacer. Entonces, tal vez elevar nuestro nivel de alerta, ¿no? Porque siempre pasamos preocupados por de qué vamos a vivir, cuánto vamos a ganar hoy para poder subsistir y comprar las cosas que nos gustan, pero no nos preocupamos por pensar cuánto espiritualmente, cuánto voy a ganar hoy. Si necesito meterme a trabajar en mí mismo, ¿cómo podemos nosotros hacer ese cambio interior? Entonces, aquí en esta página, pues compartimos siempre técnicas, prácticas,
filosofías que nos ayudan a abrir nuestra mente a cosas nuevas, que nos ayudan a comprender mejor el nivel donde estamos como humanidad y como individuos. Y lo más importante de todo, ¿qué tenemos que hacer para eso? Y vamos a ir entrando entonces en ese tema. Ya hay varias personas conectadas. Y titulamos esta intervención de esta noche aquí en las redes como La luna será habitada. ¿Ok? Nuevamente es algo provocativo esto. Obviamente ya pensamos que habrá personas que reaccionarán tal vez a esto y dirán, no, no es posible. La luna es un holograma. Muchos piensan, ¿no?, que es un holograma nada más, que no existe, que no es real, que es una proyección de los chinos o de algún otro gobierno. Tenemos que decirles que enfáticamente que la luna sí existe, está ahí. Pero como se conoce o se ha conocido en toda la historia de la humanidad, no es todo. Hay más información que necesitamos saber sobre esta luna. Ya está habitada, ya está habitada. Vamos a hablar de eso, pero va a ser habitada en una forma diferente. Primero que nada necesitamos saber que la luna juega un papel pues muy importante para la Tierra. La luna juega también un papel muy importante para la economía del planeta, para la economía planetaria, para nuestro mundo. Recordemos que la Tierra es un sistema económico. La luna pues ayuda o equilibra fuerzas. Más la Tierra es su propio negocio, podríamos decir. Tiene necesidades, produce cosas, sustancias y también sacrifica o quema sustancias constantemente. La Tierra tiene miles, millones de años, millones de años. Al maestro Samael Aun Weor un día le preguntaban, ¿cuánto puede tener la Tierra de edad? ¿Cuál es la edad de la Tierra? ¿No? Sí, pues poco más de 100,000 millones de años. Estamos hablando de mucho tiempo. Y lamentablemente no estamos acostumbrados a pensar que la Tierra tiene 3,000 años de edad o algo así, porque la Biblia lo indica. No es correcto, ¿no? Entonces la Tierra es mucho más antigua que lo que hemos pensado. Pero es un sistema que necesita economía. Es un sistema que exige sacrificios para poder subsistir. Y esos sacrificios los obtiene en forma de gente, la gente, los cuerpos, los cadáveres de los animales también, obviamente, plantas y todo, pero la tierra todo lo recicla, todo lo sacrifica con el objetivo de mantenerse en órbita. Entonces sabemos que la luna juega un gran papel en la economía orgánica de nuestro planeta y es porque el cuerpo vital de la Tierra abarca también a la luna. Yo creo que hablando de esto lo hemos mencionado muchas veces, todo ser vivo tiene un cuerpo vital, ¿ok? No nada más un cuerpo físico, también un cuerpo vital. ¿Y qué hace ese cuerpo vital? Pues tiene la energía vital, lo que mueve a la vida en el mundo físico. Eso es obvio. Esta tierra vital, pues tiene dentro de su atmósfera a lo que es la luna. Eso hace que la luna actúe en forma directa sobre nuestro planeta y sobre los organismos que caminamos sobre la Tierra. Ya sabemos el papel que tiene o que juega con relación a las altas y bajas mareas. Ya sabemos la relación que tiene con la función de los ovarios en la mujer, en el sexo femenino. Ya sabemos que cada 28 días, de acuerdo a las fases lunares, ¿no? Entonces, a las mujeres ovulan, o la mayoría de ellas. Ya sabemos la relación que tienen los ciclos lunares con las distintas enfermedades también, con la salud mental de la gente, sobre todo en los manicomios. Se observa eso con mucho cuidado. Cuando hay en ciertas épocas de la luna o del mes, aumentan los casos o la gente entra en más desequilibrio y por eso se han inventado tantas drogas, tantas medicinas. Acá en Estados Unidos a la medicina le dicen droga o es una droga legal. Sí, yo no sé, pues si no eres de Estados Unidos,
Eso es aquí, las farmacias no le dicen farmacias, le dicen drug store o tienda de drogas. Esto como un tip extra, ¿no? Porque es lo que hace, droga a la gente y los ayuda a calmarse en esos estados, sobre todo esas gentes que están en los manicomios. Entonces, con los cambios de la luna, estas personas se enferman más y más. Pero sin ir muy lejos, ¿no? Observemos nuestra vida y verán que en nuestros estados interiores, nuestro estado de ánimo y de energía también, físicamente hablando, varía mucho de fase en fase. Tal vez empezando con una pregunta básica, y lo hago con todo respeto, porque hay personas que no saben, o la mayoría sí saben hoy en día, pero ¿cuántas fases tiene la luna o cuántas fases lunares existen? Para que ustedes participen también ahí, escriban en lo que busco la otra parte de la información que preparamos para esta noche. Nos dice que la luna influye directamente en la concepción de todas las criaturas vivientes. En creciente, en una de esas fases lunares, la savia sube. La savia, pues ya sabemos que es como la sangre de las plantas, ¿verdad? Los líquidos de las plantas. Y en menguante eso baja su presión también. Personas que sufren de la presión, y lo decimos porque nosotros trabajamos la medicina alternativa por un tiempo y aprendimos eso, de que cuando él está subiendo, en cuarto creciente y en luna llena, la gente tiende a sufrir más de elevaciones en su presión sanguínea. ¿Eh? Terrible todo eso. En menguante esto baja. Así pues, el mundo vital es algo que vale la pena investigar, porque ahí está, decíamos, las fases, la luna misma, la luna. Y dependemos de estas influencias de la luna, aunque son mecanicistas, y necesitamos estudiar el por qué. Sucede que, y esto puede ser nuevo para muchos de nosotros, sucede que la luna fue un planeta hace millones y millones de años, tal vez billones de años. Saludos Pedro, saludos todos. Gracias por sus comentarios. La Tierra es una ¿qué? Batería, la Luna y el Sol son los que nos cuentan. Bueno, hablaremos de eso. Eh, entonces, la Luna es un satélite, o sea, es un cuerpo. Ya se han hecho estudios, se saben que cabría cientos de veces en la Tierra su volumen, o sea, con relación a la Tierra es muy pequeña, es un satélite, el satélite de la Luna. Tiene sus beneficios para la Tierra y tiene una conexión muy especial con la Tierra. Vamos a hablar de eso, porque necesitamos saber que todo organismo, todo ser vivo, tiene alma, ¿ok? Incluyendo los planetas también. Y la Luna fue un planeta hace billones de años. Y era obviamente en volumen mucho más grande y tenía mares llenos de agua y tenía montañas, bueno, de hecho todavía las tiene, y tenía grandes civilizaciones, grandes ciudades saturadas de gente en la Luna. Entonces, cuando se cierra el ciclo del Mahabharata y viene el Mahapralaya, entonces la noche cósmica se absorbe a esa vida en ese sistema. Y después de este gran pralaya, la vida resurge. Pero como ya ese cuerpo ya estaba destruido, ya estaba muy viejo, ya no podía soportar la vida, entonces se tuvo que formar o cristalizar o condensar otro cuerpo, es decir, otro planeta, otra esfera, para que el alma lunar, el alma que daba vida en la luna en un remoto pasado, pudiera reencarnarse y funcionar desde adentro del planeta Tierra. Y nosotros le llamamos Tierra, pero en otros planetas le llaman a nuestro planeta diferente. Habría que ir allá o sea, tal vez sería bueno, ¿no? Que si ustedes tienen una experiencia astral, ya les hemos comentado cómo se hace, yo creo que todos saben hacer sus salidas en astrales conscientes, vayan a otro planeta, vamos a decir a Marte o a Venus, Mercurio, y ahí hay razas, están habitadas esas ciudades.
Tú le puedes preguntar a cualquiera de ellos, les puedes preguntar, ¿cómo se llama aquel planeta? Y le señalas a nuestro planeta, porque lo vas a ver en el espacio. Vas a ver que te van a dar un nombre diferente, aunque tú lo conozcas como el planeta Tierra. Y no nos extrañe, porque uno, aunque vaya en cuerpo astral, como los seres de ahí, de los demás planetas, están más evolucionados que nosotros, es decir, están más despiertos, tienen más conocimiento, más sabiduría, nos pueden ver aunque nosotros vayamos en cuerpo astral y ellos estén en cuerpo físico. Nosotros no podemos verlos. Nosotros nos limitamos, nuestros sentidos están muy limitados, solamente vemos la parte física. Sin embargo, ellos pueden interactuar con personas en el mundo astral. De hecho, ese era un poder o una capacidad que tenía la primera humanidad terrícola. Ellos, incluso todavía hasta la tercera raza, que fue la lemur, y las dos anteriores a ella, todos esos seres tenían sus sentidos abiertos, su glándula pineal completamente desarrollada y podían conservar la relación, por ejemplo, con los seres desencarnados o cuando morían. Cuando morían las personas sabían que iban a seguir en contacto con sus seres queridos. Sabían que solo cambiaban de espacio, de dimensión y que era temporal en lo que tomaban otro cuerpo. Estaban conscientes. Nosotros nos aterra la idea de morir porque no sabemos ni qué va a pasar con nosotros. Estamos tan dormidos, lastimosamente, tristemente, tan identificados a este cuerpo de carne y hueso, con la economía y con el celular y con todas las cosas absurdas que nos rodean, que nos llenamos de temor, de pavor, de miedo hacia ese momento de la muerte. Y desearíamos que no llegara nunca, ¿verdad? Porque queremos continuar nuestra vidita absurda, llena de problemas de todo tipo, pero nuestra vidita. Creemos que es nuestra. Cualquier día llega la muerte, nos arranca de la tierra y entonces ¿qué? Con ese miedo nunca vamos a saber que seguimos existiendo después de este cuerpo. Cuando este cuerpo ya no pueda funcionar, ya no pueda comer, cesen sus funciones de sus órganos y ya no sea posible la circulación, el alma, el espíritu, lo que quieras, como quieras llamarle, se sale del cuerpo y ya no puede funcionar este cuerpo. Pero sigues despierto o sigues funcionando, ojalá que despierto en el mundo astral, entonces puedes seguir conviviendo con los vivos, ¿sí? Los lemures y las razas anteriores a los lemures y los seres de otros planetas más evolucionados que nuestro planeta Tierra saben todo eso. Y les decíamos, para comprobarlo, lo único que tenemos que hacer es salir en astral y visitar uno de esos planetas. Para hacer eso, cuando tú sales en astral y quieres ir a otro planeta y ves al planeta, porque en el mundo astral lo vas a ver hacia allá. Pero en vez de quererte proyectar hacia ese mundo allá arriba, busca la puerta adentro, porque todas las puertas que conectan planeta con planeta están en el interior del mismo. Pero no, sin salirnos tanto del tema de la luna, ¿no? La luna, pues, tiene su casa zodiacal y es Cáncer. La luna influye sobre la glándula timo. Ya sabemos que el metal de la luna es la plata, su piedra o roca la perla y su color blanco. Relacionamos eso con la luna. Y los nativos de Cáncer y de otros signos tienen a la luna ahí, entonces son muy regidos por la luna. La luna, decíamos, influye sobre la glándula timo. Esa glándula está aquí, a la altura, en el centro más o menos, donde termina el cuello, un poquito más arriba del corazón. Y esta glándula timo regula el crecimiento del ser humano. Obviamente con ayuda y con asociación con la glándula pituitaria también, que juega un papel muy importante. Hay una hormona que es la que regula el crecimiento y los estados de calor y de frío del cuerpo y que hace posible que se desarrolle más o no durante su niñez. Entonces, la luna influye directamente a esta glándula timo, influye directamente en los primeros 7 años de la vida de toda criatura y le da sus cualidades o facultades que necesita para desarrollarse bien. Pero después de esos 7 años, la persona, el hombre o la mujer, no están
plenamente desarrollados. Obviamente celularmente siguen creciendo, siguen desarrollándose, e intelectualmente también y emocionalmente siguen creciendo y aprendiendo. Por eso vienen a regirnos otros planetas después. En realidad, y de eso vamos a hablar yo creo que en otra ocasión, pero la regencia planetaria se divide en septenios, es decir, grupos de 7 años que nos rigen planetas diferentes. Y de acuerdo a ellos interactuamos o vivimos o nos relacionamos con el mundo en que vivimos. Pero volviendo al tema de la luna influye sobre la glándula timo, ¿okay? La luna influye sobre todos los jugos de todas las especies vivientes, incluyendo los árboles. La luna ajusta la procreación de todo lo viviente, regula, porque ahí en la luna, dentro de la luna, porque todo planeta es hueco y todo planeta tiene un centro planetario y allí hay un templo bellísimo, donde vive el regente, el dios que rige a ese planeta. Nuestro planeta también tiene un dios que lo rige, mas la gente no lo conoce, ni lo conocerán jamás si no aprenden a morir en sí mismos. Del regente de la luna se ha hablado mucho, es el ángel Gabriel. Y él obviamente organiza miles y miles de ángeles que tienen que trabajar en la procreación. Es decir, vienen y conectan, trabajar aquí en la Tierra, porque en la Luna, aunque hay algunos habitantes ahí, resilientes, no hay una raza como la terrícola. Entonces ellos vienen a trabajar aquí a la Tierra. Andan mucho en los hoteles, sobre todo, ¿no? Buscando conectar la semilla, el espermatozoide, con el óvulo de la mujer, porque ellos tienen que balancear la vida. Y hay muchas almas desencarnadas en el mundo astral, entonces tienen que traerlas. Y las que ya no las pueden traer de regreso a la Tierra, porque ya cumplieron sus 108 oportunidades, entonces pues son llevadas a la involución. Pero ese es tema para otra ocasión. El caso es que la luna ajusta la procreación de todo lo viviente. Obviamente, la luna ajusta la procreación no nada más de los seres humanos también, sino de los animales y de todas las especies. La luna gobierna la savia de los vegetales y el flujo y reflujo de los mares. La luna tiene poder sobre la sal y la sal es la base de todo lo viviente. Dentro de nuestro organismo existen 12 sales, que son las 12 sales de los 12 signos zodiacales. En realidad nosotros tenemos esas 12 sales en nuestro cuerpo. ¿Sabían ustedes que nuestro cuerpo es regido por regiones, por los signos zodiacales? Tenemos 12 regiones básicas, desde los pies, Piscis, hasta la cabeza, Aries, y en cada una de esas regiones tenemos una de esas sales planetarias, o más bien que tienen que ver con el sistema zodiacal. Realmente todos tenemos de todos los signos. No sé por qué algunas personas se aferran a pensar que su signo es mejor que el del otro, ¿no? Y hasta ven en una forma humillante y hasta tratan peyorativamente a algunas otras personas porque son de tal o cual signo. En realidad todos somos hijos de Dios. Todos, no importa cualquier signo en el cual hayas nacido, seas Escorpio, Cáncer, Virgo, Libra, etc. Todos somos esencias en un proceso de aprendizaje. Y más vale aprender bien, ¿verdad? Porque si no uno reprueba. Pero es absurdo pensar que nuestro signo es el mejor. Todos los signos son importantes porque son casas de un planeta y en ese planeta hay una raza y todos los signos nos influyen. Tenemos de todos. Nada más que hay ciertos yoes ya se han acostumbrado al retorno y se han robustecido demasiado que van tomando ciertos rasgos que reciben el impulso de tal o cual signo, de tal o cual planeta. Pero eso no nos hace mejores, nos da tal vez cualidades diferentes, valores diferentes, pero no nos hace mejores que los demás. ¿Ok? Para que ya no critiquemos a otras personas porque son de otro signo y son nada más diferentes a nosotros. Pero el maestro Samael Aumbeor, para quienes no saben, el maestro Samael Aumbeor
Escribió más de 70 obras, dio cientos y cientos de conferencias en la radio, en la televisión, antes de desencarnar, de irse en su cuerpo inmortal a otra dimensión. Nos entregó muchísima enseñanza y decía él en aquellos años, en los 70, en uno de sus libros, que la luna sería habitada. De hecho hablaba, y lo compartí creo que en el video de la semana pasada, donde mencionaba, dice: en el futuro le daremos a la humanidad aparatos muy sofisticados para que se difunda la enseñanza gnóstica. Estamos en esos días, como podemos ver. En esos momentos en que el maestro dijo eso, no había obviamente teléfonos celulares. Lo único que había era la televisión en blanco y negro, y eso a duras penas no era asequible a todo el mundo. La radio AM, y veamos cómo ha progresado todo ahora, ¿no? Todo ha evolucionado. Pero él lo sabía lo que venía para el futuro de la humanidad, y lo dijo, y lo predicó, podríamos decir, o pronosticó. Y se ha cumplido, entre otras cosas que él mismo, predicciones que él hizo, que se han cumplido. También nos habla de que, y por eso titulamos este video así, que en un futuro la luna será habitada por nosotros. Pero hay que saber también que en un pasado la luna ya fue habitada por los terrícolas. Recordemos en estos momentos el trabajo maravilloso que hizo el gran autor español, que si me está escuchando lo saludamos, J.J. Benítez. Él en uno de sus trabajos de video que hizo, que se titula Mirlo Rojo, entregó información top secret que a través de un contacto acá en los Estados Unidos, que fue miembro de la CIA y tenía información directa de la NASA, de las idas, porque no fueron a la luna una sola vez, fueron muchas veces los americanos, y en una de esas idas lograron grabar un video que tiene más de 14 minutos de largo, de tiempo grabado, y pudieron descubrir, y está en ese video, y si alguien lo encuentra les recomiendo que lo compartan, porque ahí muestra pruebas exactas en video de cómo encontraron construcciones antiquísimas, hangares en la luna, que obviamente no fueron construidos ni por selenitas, porque por lo menos en toda esa región no había nadie, ¿no? La NASA no encontró a nadie, pero tampoco fueron construidos por nuestra raza. Entonces, ¿quién los construyó? El maestro Samael Aun Weor nos dice que los atlantes viajaron, ya hemos hablado de eso antes también me parece, los atlantes viajaron a todos los planetas del sistema solar, Marte, Venus, etc. O sea, había ese intercambio de ideas. De hecho, aquí entre nos, la enseñanza gnóstica afirma que el maíz, por ejemplo, fue traído de Venus. El maíz no es terrícola. Los de Venus lo regalaron a la Tierra. Y ahora veamos lo maravilloso que es, ¿no? Pero decíamos que los atlantes, que fue una civilización que floreció en lo que es el océano Atlántico hoy, o sea, esa ciudad está hundida en el océano, pero en un tiempo ese continente estuvo arriba y fue una gran ciudad. Y ellos desarrollaron una tecnología mucho más avanzada que la nuestra y lograron ir a los planetas del sistema solar y usaron a la luna precisamente para eso, como base. Y llegaban ahí, desde ahí se expulsaban sus naves hacia los demás planetas. Las cosas no son nada más como las vemos en estos tiempos. El ser humano, de hecho, en la actualidad está muy limitado porque nuestras vidas se reducen a un máximo de 60 años lúcidos, ¿verdad? Porque los primeros años no estás completamente lúcido o independiente, ni los últimos tampoco. Entonces, llegamos de 60 a 70 años lúcidos donde tienes capacidades para ver y comprender, ¿ok? ¿Creemos acaso que con esos 60 años podríamos nosotros absorber toda la humanidad de millones y millones de años, o toda la información de las humanidades de millones y millones de años? Es obvio que no. Entonces ni los científicos tampoco, no tienen los medios para descubrir la historia de todas las razas y de todo el planeta, de los demás planetas del sistema solar. Entonces, si eso es así, nos debemos entender que sabemos muy poco de las cosas que se suceden.
y que han sucedido en el pasado. Pero ya dijimos, ese video que ya alguien lo compartió ahí, muchas gracias. JJ Benítez, es un gran escritor, muy respetable, grandes trabajos que ha aportado para la humanidad, que han dado mucha luz en cuanto a muchos aspectos de la vida, sobre todo desde el caballo de Troya, ¿no? Muy interesante, entre otros. Pero ahí él mostró, ¿ok? Y él dijo en su propio video que él temía por su vida, porque obviamente estaba revelando información que no se movía tan fácilmente en esos años. Ahora a lo mejor un poco, ya un poco más. Pero ahí mostró que se encontraron hangares, se encontraron grandes edificaciones, construcciones, obviamente ya en deterioro en la Luna, que datan de hace miles de años, que obviamente no los construimos nosotros. Entonces, ¿quién los construyó? Ya dijimos, los atlantes viajaron a otros planetas, usaron la Luna de base y lo que nos llevó a realizar esta intervención hoy con ustedes es que en un futuro también será poblada la Tierra. O sea, la historia se quiere repetir, perdón, la Luna. La historia se quiere repetir. Así como los atlantes fueron a la Luna y a los demás planetas, los terrícolas o los actuales de la raza aria, nosotros queremos ir también, porque la historia se quiere repetir. Dentro de nosotros cargamos esos átomos que se corresponden con los atlantes, con el aspecto involutivo de ellos, los yoes, y queremos ir a la Luna, queremos ir a otros planetas. ¿Sí? Pero vamos a ver, el gran maestro Samael Aun Weor nos escribía, dice, es cierto que se inventarán cohetes cósmicos cada vez más poderosos y que muchas gentes viajarán a la Luna en futuras décadas. O sea, él no dice de aquí a 200 o 300 años, dice en futuras décadas. Es decir, estamos muy cerca de eso. Elon Musk ha logrado enviar cohetes no tripulados al espacio y los trae de regreso sin que se dañe nada de ellos. Intactos los trae, los estaciona nuevamente y los vuelve a usar una y otra vez. Es decir, han progresado mucho con esa tecnología. Claro que es muy fácil escoger un lugar específico de la Luna y aterrizar o alunizar uno de ellos ahí sin ningún problema, como ya lo han hecho antes. Pero de eso a que se haga con gente y que se lleve gente ahí, vendrá muy pronto. Dice el maestro Samael eso, en futuras décadas. Dice, es incuestionable que la gran ramera exportará a Selene todas sus abominaciones. Resulta patente, claro y manifiesto que en nuestro vecino satélite los terrícolas establecerán hoteles, viviendas de todo tipo, cabarets, casas de lujo o casas de juego, burdeles, etc. Ya sabemos que la noche lunar pues solo tiene 14 días, cerca de 14 días continuos, o sea, las noches son muy largas allá. Es evidente que dará a los turistas, nos dice, un gran espectáculo maravilloso. Y yo creo igual, ¿no? Que si hacen lugares que ya los están trabajando, donde tú vayas de vacaciones y veas ese espectáculo y vas la Tierra desde allá y los demás planetas, sí sería interesante. ¿Okay? La atmósfera lunar, negada enfáticamente por los astrónomos, existe en verdad, aunque en forma muy enrarecida. Es indubitable que la no existencia de una atmósfera lunar igual a la terrestre realmente no es óbice para que nuestro vecino satélite posea cierta ionosfera. Resulta ostensible que el campo ionosférico lunar posee poco espesor, permitiendo, sin embargo, la producción de fenómenos luminosos de naturaleza termoeléctrica, que pueden explicar por sí solos la aparición de manchas variables y de puntos de gran luminosidad o brillo observables las noches de luna llena desde la Tierra. De hecho, se han documentado, ¿no? Se han grabado videos donde se ven como esferas luminosas que se producen y se tiende a pensar que son naves, etcétera, pero son fenómenos de la luz, porque tiene una atmósfera más enrarecida que la nuestra, pero la tiene. De hecho, en las investigaciones o estudios que estuve haciendo hace un momento, pues se da una lista de los elementos que han encontrado en la Luna. De hecho, han encontrado agua también.
en estado de hielo, pero también han hecho estudios, han encontrado líquido abajo del hielo. Todo eso existe ahí. Y obviamente los terrícolas ya están estudiando la manera de cómo explotar esos recursos. Y obviamente lo primero que van a hacer es el turismo, porque es lo que mueve mucho dinero y la gente lo haría por tener, la gente que tiene dinero obviamente iría a tener ese gran espectáculo, ¿no? Esa sería una buena pregunta para ustedes. Si ustedes tuvieran ese dinero, ese momento que ya existan los vuelos a la luna, las vacaciones lunares tal vez, ¿ustedes lo harían? Creo que sería interesante, ¿no? Aunque claro, en la actualidad, para quienes obviamente no todos van a tener millones de dólares, pero yo creo que ese viaje va a costar mucho, cerca de un millón, si no un millón más tal vez, pero los que no tienen esa cantidad de dinero, ese recurso económico, pues pueden aprovechar y salir en astral y entonces en su cuerpo astral visitar la luna. De hecho, hay gente viviendo en la luna en la actualidad, pero en la parte que no se ve. Eso me lleva ahora a ver sus preguntas y comentarios. No me he dado cuenta que ya casi son las 10 de la noche. Vamos a ver. ¿Qué puedes comentar de que la luna es plasma, como dice Carlos Tora, y no hemos salido de la Tierra? Bueno, nosotros obviamente no hemos salido de la Tierra, pero sí ha habido algunos científicos que sí han salido de la Tierra y que han ido a la luna. Eso es enfático, eso es claro. Han traído samples o residuos de la Tierra y decía de esos edificios encontrados ahí también. Porque no nada más sacaron fotos y videos de ellos. Pues obviamente tomaron partes de esos edificios, los trajeron, los estudiaron acá en la Tierra y se dieron cuenta que son antiquísimos. Pudieron dar una fecha más o menos exacta, casi exacta, de la construcción de tales edificios. ¿Ok? Entonces, y fue muy fácil porque como en la Luna la gravedad es mucho menor que en la Tierra, casi no hay de hecho, fue muy fácil traer grandes cantidades de piedra y meterlas o de sedimentos y meterlos en la nave, los cargaba una persona como si nada y los estudiaron acá en la Tierra. Eh, pero decías que es plasma, no es plasma, no, es un planeta muerto. En un futuro se dice que se alejará más de la Tierra. Eso obviamente beneficiará en cierto aspecto a las personas que estén trabajando sobre sí mismos, pero perjudicará a aquellos que dependen demasiado de las lunas. Por eso les decía al principio, observemos nuestra vida, cómo cambiamos de estado de ánimo, de estado interior con las fases lunares. No debería ser así. Deberíamos ser siempre triunfadores, siempre luchadores, siempre llenos de energía, de positividad, pero no, ¿verdad? Entonces, esas personas que dependen mucho de las fases lunares serán afectados cuando la luna se retire más de lo que es nuestro planeta Tierra. Tampoco es para endiosar a la luna, ¿verdad? Hay un regente, ya dijimos, el ángel Gabriel. La luna tiene todavía su rayo lunar positivo o superior, desde donde se manejan fuerzas especiales. Inventos de la NASA. ¿Habrá una nueva luna en el futuro? Nuestra Tierra se convertirá en una nueva luna, pero en un futuro muy lejano. De hecho, muy próximamente los científicos están rastreando un asteroide que se verá como una segunda luna, pero será temporal, muy rápido. Si es que corremos con la suerte de que no caiga aquí, porque hay esa especulación, ese miedo entre ellos, pues se irá y simplemente volverá desde aquí a unos cuantos miles de años. Pero sí, a veces se ve, de hecho hay otra luna, que son dos lunas que tiene la Tierra, pero es tan pequeña que casi ni piensan que sea importante o sea una luna, pero sí hay otra luna más. Las lunas existen, así como Júpiter tiene varias lunas que son mundos por sí mismos, también la Tierra tiene derecho a tener sus lunas. Pero las lunas en nuestro mundo pues ya están muertas, como decíamos. No son de plasma, son físicas, en verdad. Los magos negros dicen usa la fuerza de la luna. Así también los magos blancos podemos aprender a usar
las fuerzas de la diosa luna, las fuerzas positivas. Hay runas que se pueden hacer, sobre todo la runa Fa en la luna llena. Entonces se concentra uno en el ángel Gabriel y hace la runa Fa, hace su oración y se llena de energía positiva. A ver, vamos a ver qué más preguntas tienen. ¿Qué son esos 3 puntos en la pared detrás de usted? No los veo, por lo menos en el video no los veo. No sé qué es. Ah, bueno, si son los que están exactamente encima de mi cabeza, es un secreto de estado, disculpen. Cuando dice la gran ramera se refiere a la tierra. Leonor, cuando el gran maestro Samael Aun Weor se refiere a la gran, o menciona a la gran ramera, se refiere a la humanidad actual, que nos hemos degenerado demasiado. De hecho, es un término que viene en la Biblia. Se menciona a la gran ramera, es decir, la humanidad degenerada. Y ahí estamos pues nosotros. ¿Usted hace astrales todas las noches? José Padilla Moreira preguntas. Bueno, está un poquito incorrecta la pregunta, pero entiendo lo que quieres preguntar. Y claro, todos los seres vivos, incluyendo los animales, salimos en astral todas las noches. Tú también, todos. El problema es que no estamos conscientes de ello. A veces traemos recuerdos de sueños, ¿verdad? Y eso es una prueba exacta de que estuvimos en otro mundo. Los sueños no es como los psicólogos piensan, que son nada más como funcionalismos del cerebro y que no sé qué. No, en realidad los valores, el alma nuestra vive en la quinta dimensión, en esos momentos del sueño físico. Y entonces traemos recuerdos de ello, a veces muy lúcidos, a veces a blanco y negro, pero los sueños son una prueba de que todos estamos en el mundo astral todas las noches. El trabajo es hacernos conscientes de todo eso, ¿verdad? ¿Y cómo nos hacemos conscientes de estar en el mundo astral todas las noches? Esa pregunta no se las voy a contestar, se las voy a dejar a ustedes para que inicien toda una revolución aquí en el chat y comenten y digan y opinen. ¿Cómo puede uno hacerse consciente cuando el cuerpo físico está dormido aquí físicamente? En esa salida en astral o salida al astral que todos tenemos. Dices Andrés, todos los cohetes se caen, ¿a poco no has visto lo que dice Hillary Clinton? Estás chistoso hoy, Andrés, gracias. Todos inevitablemente, ¿no? Todo lo que sube va a caer por cuestiones de la ley de la caída, ¿no? De ese gran científico del siglo antepasado. Pues la gravedad los absorbe, los chupa hacia el planeta Tierra. Todo lo que sube va a caer, claro. Ok. ¿Hay habitantes en la Luna? Pregunta Rolando José. Sí, decíamos que sí. De hecho, el maestro Samael Aun Weor lo comenta. Eh, Comenta de ciertos personajes que agotan o que casi agotan sus 108 vidas aquí o existencias, pero se han degenerado tanto que ya no les pueden permitir que tengan cuerpo en la tierra, porque alterarían demasiado el destino de la humanidad. Pero, como no se han ajustado sus 108 existencias, los dejan que las ajusten o que las terminen, que terminen el ciclo en la luna. Dice que hay una población en la luna y son muy perversos en la parte que no se ve de la luna. En cierta ocasión tuvimos una experiencia ahí y la verdad no la vamos a comentar, pero les pedimos que luchen por salir en astral. O es más, en meditación, ni siquiera tienen que ir allá, simplemente en meditación concéntrese en esa pregunta. ¿Hay vida en la luna? Y trate de ver, de visualizar el lado oculto de la luna. El lado oculto, que lo que no se ve de la luna, porque la luna no tiene movimiento de rotación como el nuestro, como nuestro planeta. Nuestro planeta sí rota sobre su propio eje, pero la luna no. Que solamente vemos una cara a un lado. No vemos su cara oculta. El día que la veamos nos vamos a admirar, a asombrar de que realmente está habitada. Los científicos lo saben, créanme, pero saben que como es la cara oculta, dicen, bueno, nunca nadie se va a dar cuenta, esto es secreto de Estado, lo vamos a archivar en nuestros archivos muy especiales, nadie tiene acceso a eso, y así es.
Pero si uno despierta su conciencia, se aprende a meditar, sí, puede ver todo eso. A ver, Ángela Vargas, no he leído tus comentarios, gracias por participar. Primera vez que vemos que comentas aquí. Dices, yo estaba durmiendo hace unas semanas y mi alarma sonó, es que se me brinca, disculpen, se me brinca el comentario. Y vi cómo mi cuerpo estaba durmiendo, incluso lo vi roncando. Me sorprendí mucho. Gracias, Ángela, y ese testimonio es poderoso, porque efectivamente, cuando tú ves a tu cuerpo físico roncando, sabes que no estás en ese cuerpo. Sabes que la vida es posible fuera del cuerpo físico, en eso que se llama la personalidad o el cuerpo astral o el cuerpo mental o el cuerpo causal. No todo es cuerpo físico, de hecho el cuerpo físico es un sefirote caído en involución. La materia tan terrible, tan densa en la cual estamos, realmente el ser humano es lo sensible, es lo interior, es lo que se piensa, lo que se siente, lo que se es internamente. Y tú lo comprobaste. Ángela Vargas, muchas gracias por compartir y que sirva de testimonio, ¿no?, fehaciente para todos aquellos que dudan. Se dice que en luna creciente, las salidas del astral son mejores. Claro que sí, además oportunidad de hacerse uno consciente más en esa creciente y luna llena. ¿Cómo no? Gracias a ustedes. Dices Miguel Ángel García, veo muy relativo la gnosis con el Bhagavad Gita de la India. Pues es que en el Bhagavad Gita de la India, como lo mencionas, hay mucha información gnóstica. Sobre todo, ¿no? Ahí nos presentan el carro, ¿no? Cómo es dirigido por el avatar, o el avatara, y obviamente nos habla de los cuerpos internos, nos habla de que hay que decapitar al ego, al yo, a nuestros parientes, ¿no? Eliminarlos y muchas cosas más. Preguntas Alejandro Ezequiel, ¿el libro Caballo de Troya es cierto? Muchas gracias. Pues la verdad no lo terminé de leer, pero lo que leí me impactó mucho en aquellos años, me gustó mucho, movió en mí muchas inquietudes. Es más bien una filosofía, no es real todo lo que dicen ahí, pero ayuda mucho a la evolución, ¿no?, del pensamiento humano. También los libros de, por ejemplo, Juan Salvador Gaviota, entre otros. Libros muy importantes que nos ayudan a cambiar en ese momento, pero siempre, siempre hay que estar abriendo nuestra mente a otros niveles más profundos de la vida, de la existencia. Porque decíamos, el día que nos demos cuenta de que la vida no es exclusiva de esta tercera dimensión, sino que la vida también es posible en la cuarta, quinta, sexta, séptima dimensión, entonces nuestra mente se abre. Entonces entendemos que no tenemos que preocuparnos tanto así como lo hacemos por la existencia, por subsistir aquí en este mundo, por comer y dormir, sino que hay otros niveles de vida también, que debemos concientizarnos de ello. Pues sí, obviamente sí, necesitamos trabajar mucho, eliminando las tinieblas interiores que llevamos para poder ver con luz, lucidez, tener verdaderos sueños lúcidos en los mundos internos. Mucho se habla de los sueños lúcidos. ¿Cómo va a tener alguien un sueño lúcido si está lleno de tinieblas? Las tinieblas son las contradicciones, son los celos, son los vicios, es la fornicación, todo eso son tinieblas. Nadie puede tener, aunque así lo desee, sueños lúcidos con un entrenamiento X si no elimina los agregados psicológicos que lleva dentro los yoes. Y aquí en la Gnosis nosotros tomamos muy en serio esto y compartimos la enseñanza de la muerte psicológica. Mencionamos algo sobre ello en cada participación, más en nuestra página está toda la información. Contestamos sus preguntas en Messenger y hasta tenemos un grupo que está dedicado exclusivamente a la muerte psicológica. Si les interesa, que no creo, muy raro que pase así, pero si les interesa, nos contactan por privado y los metemos en ese grupo, los recibimos en ese grupo para que trabajen con nosotros en la muerte del ego, del sí mismo, del yo. Muchas gracias.